Bien, muchachos, buenas noches. Espero que todo vaya bien. Lo primero es para comentarles acerca de que pues he hecho algunos ajustes en cuanto al tema de... ¿Ustedes saben si Andrés Biancha está en esta clase? Es que no lo tengo. Profe, Andrés escribió la clase ayer. Ayer, pero yo bajé hoy Yo bajé hoy y no me salió. Sí, profe, ayer en una citación me comentó y él dijo que había inscrito la clase. Listo. Entonces, les comentaba que automáticamente las grabaciones de estas clases no están siendo, o sea, no aparecen visibles para ustedes. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, yo les compartí a ustedes un enlace donde yo voy a poner, una vez tenga la grabación, la voy a poner ahí, digamos, como en orden, ¿de acuerdo? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, señor. Okay, Sí, señor. vale. Vale, lo otro es que ya compartí, como se pudieron dar cuenta, el enlace donde va a estar o donde están la conformación de los grupos. Entonces, ya he visto que algunos ya están conformando los grupos, entonces para que sigan activos en esa actividad, ¿de acuerdo? Recuerde que la clase pasada, pues, hicimos una introducción breve a lo que es una serie de tiempo. Y vamos a hablar hoy sobre algunos aspectos que tienen las series de tiempo. No sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud antes de comenzar. No, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a hablar acerca de unos aspectos de la serie de tiempo. Si quieren, por favor, cierran sus micrófonos, son tan amables y cuando sea la hora de preguntar, los abrimos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la clase pasada, podemos recordar de la clase pasada de básicamente qué era, o sea, yo di una idea intuitiva de qué es una serie de tiempo. Entonces, recordemos qué es una serie de tiempo. ¿Alguien me puede recordar el concepto que dimos intuitivo de lo que era una serie de tiempo? Una variable que se mide alrededor de, sí, del tiempo. Una variable que se mide alrededor del tiempo. ¿Todos de acuerdo con Jonier? Pues yo entendí que era Creo una que son las realización. realizaciones. Ah, sí, están de acuerdo. ¿Relaciones de qué? De las realizaciones de la unidad experimental de esa variable aleatoria. Entonces, básicamente es que es una serie de tiempo intuitivamente. No te queremos dar una definición todavía de esto, pero si tenemos una variable de X, una variable de interés, y llamamos a X1, X2, hasta, perdón, voy a ponerlas así, a X1, la variable de interés, por supuesto variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria de interés, pero lo voy a llamar por ahora así, la variable aleatoria de interés en el tiempo 1, X2, la variable de interés en el tiempo 2 y hasta Xt como la variable de interés en el tiempo T mayúscula. Entonces, la realización, entonces pensemos en alguna variable que se pueda medir pues en diferentes momentos del tiempo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Por ejemplo, no sé, no los puedo ver a todos. Camila Costa. ¿Alguna variable de interés que podamos medir a lo largo del tiempo? No te escuché, Camila.
Daniel Alberto González. No, no te escuché, Camila. Daniel Alberto, El cuéntanos. precio del dólar. El precio del dólar, ¿cierto? Entonces, si hablamos de que la variable de interés es el precio del dólar. Sí, mire, coincidieron. El precio del dólar. Entonces, esa es una variable que se puede mirar a lo largo del tiempo. Entonces, el tiempo uno será, pues depende, ¿no? Porque puede ser el precio del dólar al cierre de la jornada, ¿cierto? En un día, o sea, el precio del dólar de cierre a un día, o el precio promedio en lo que se promedió el dólar durante todo el día, o el precio del dólar semanal. Entonces, ese tiempo en el cual estamos midiendo, pues dependerá, ¿cierto? Dependerá en la frecuencia. Eso es el tiempo que estamos hablando es la frecuencia con la cual observamos la variable. Bueno, y entonces a lo que llamamos x1, a la realización de la variable aleatoria x en el tiempo 1, a la realización de la variable x en el tiempo 2, a la realización de esa variable de interés en el tiempo t, a ese conjuntico de observaciones, que ya son números, en este caso números reales, o sea, a x1, x2 hasta xt, se le conoce como una serie de tiempo. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a definirla un poco más formal, pero esa es la idea intuitiva que tenemos mediante una serie de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces ahí, claro, o alguna consulta hasta ahí. Aquí lo que decíamos, una cosa importante, lo que decíamos acá es que aquí no se iba a tener el contexto de unidades experimentales, o si queríamos hablar de que hay unidades experimentales, íbamos a decir que había una unidad experimental, pero no más. O sea, digamos que ese contexto en el cual uno decía anteriormente cuando tenía muestras I y D, ¿cierto? Donde uno decía, es que X1 es la variable de interés que se mide sobre este individuo, esta observación o esta unidad experimental, así la podríamos llamar en forma más general. Entonces, desde ese enfoque, el contexto del tiempo es distinto. Sin embargo, ojo, porque esto puede ser así. ¿Hay alguien aquí que ha visto datos longitudinales en algún momento? ¿Nadie ha visto datos longitudinales? Listo, no han visto datos longitudinales. Pero el concepto de datos longitudinales es un poco diferente a la serie, o sea, tiene semejanza a la serie de tiempo, pero los datos longitudinales es que, por ejemplo, yo tengo un individuo, o sea, tengo una variable de interés también, tengo una variable de interés, pero también tengo un individuo 1, un individuo 2, hasta un individuo, digamos, en este caso, n. Y a ese individuo yo le mido la variable de interés x1 en el tiempo t. Entonces piensen, por ejemplo, en que estamos monitoreando, el peso de los niños al nacer. Entonces este individuo 1 significa el bebé número 1, este el bebé número 2 y este el bebé número n. Y entonces a este le estamos monitoreando donde el tiempo es el mes. Entonces en el tiempo 1, en el mes 1, le medimos el peso o la talla, lo que sea. Entonces aquí tenemos x1, 1, aquí también tenemos x1, 2, hasta un x1 t. Luego aquí tenemos la misma variable de interés, pero es sobre el segundo individuo, por eso subindicamos esta acá. Entonces aquí tenemos x2,1, x2,2 y x2t. O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, si estamos hablando, como les digo, de pesos o talla o cualquier otro aspecto que se le pueda medir a un individuo a lo largo del tiempo, pero sobre diferentes individuos, pues esto que tenemos acá es un contexto de datos longitudinales. Entonces, N1, X, N2, XNT. Entonces, esto es un contexto de datos longitudinales.
que es, claro, entonces ustedes van a decir, pero es que es como si esto tuviéramos una serie de tiempo. Sí, se parece como si esto de acá tuviéramos una serie de tiempo, esto por aquí separadamente es una serie de tiempo, esto por acá es separado otra serie de tiempo, pero el objetivo es un poco diferente en este contexto de datos longitudinales. Aquí, por ejemplo, usted quiere mirar, por ejemplo, si a la mitad de los individuos, por acá se les hizo un tratamiento 1, y estos de por aquí acá se le hizo un tratamiento 2. Y entonces quieren, por ejemplo, comparar si los dos tratamientos produjeron respuestas medias iguales a lo largo, por ejemplo, de todo el tiempo. Entonces, estos son, por ejemplo, los objetivos de algún dato longitudinal. Estos también algunos les llaman datos panel. Es un poco diferente, pero esto también se les conoce, se les puede conocer también como datos panel. No exactamente, digamos, los datos panel tienen otro contexto, pero es algo muy análogo a esto que estamos teniendo acá. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, para el ejemplo de nosotros, lo que vamos a trabajar en este curso de serie de tiempo es que usted tiene una sola serie de tiempo que se le ha medido a una unidad experimental si es que le queremos llamar de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en el contexto de serie de tiempo, pues usted lo que le interesa es que si usted tiene a la serie de tiempo, permítame que tiene aquí, vamos a mostrar varias series de tiempo. Esta, por ejemplo, que tenemos acá, es la serie de tiempo de lluvias mensuales ponderadas para Colombia desde enero de 2009 hasta diciembre de 2019. Entonces, ¿cuál creen que es la variable de interés? X de t. David Torres. Profe, qué pena, no le estoy poniendo atención porque estoy solucionando algo. Ya mismo le pongo atención, qué pena. Ok. John Moyano. El promedio ponderado de lluvia en ese periodo. Sí, promedio ponderado. O podría ser para ser más exactos, con el nombre que tengo acá, precipitación ponderada para Colombia o mensual en Colombia. O sea, la frecuencia como se mide, en este caso, la frecuencia de medición es mensual. O sea, todos los meses se hace esta misma cosa. Aquí se habla de promedio de precipitación ponderada, es porque, por ejemplo, toman la precipitación en diferentes, esto se puede hacer de diferentes maneras, pero básicamente lo que se hace es las precipitaciones promedio por regiones, por decir algo, por departamentos, ¿de acuerdo? Las precipitaciones en diferentes estaciones hidrometeorológicas de un departamento se promedian las observaciones que ustedes obtienen el mes y obtienen un dato para por ejemplo, si hablamos de Antioquia, entonces para el departamento de Antioquia, luego por ejemplo, para Bogotá, para Tolima, para Valle, lo que sea, y después hacemos un promedio de esas precipitaciones también, un promedio ponderado de esas precipitaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ese promedio final mensual que se hace es el que se llama promedio ponderado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, uno podría pensar, no, es que tengo aquí, por ejemplo, aquí claramente, pues si usted quiere hablar de, como le digo, en este contexto de serie de tiempo que vamos a trabajar acá, no hay unidades experimentales. Pero si yo quiero hablar de que hay digamos, de que existe una unidad experimental, la unidad experimental es, pues, realmente Colombia, porque sobre ella es la que medimos la variable de interés, ¿cierto? O sobre la cual calculamos la variable, al final de cuentas, porque esto no es una variable que se mida directamente, sino que se computa después de tener los promedios por regiones, se hace un promedio ponderado y ya está. Entonces, digamos que esta será, si queremos llamarle que hay una unidad experimental, es Colombia. Aquí
no nos va a importar quién es la unidad experimental. Para efectos prácticos nos va a importar, pero si queremos darle un nombre, aquí está, ¿de acuerdo? La variable de interés, pues es precipitación ponderada mensual, ¿de acuerdo? ¿Me hago entender? ¿Hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Correcto. Vamos a ver otros ejemplos. Este de acá, índice Colcap, desde el 10 de febrero del 2016 hasta el 6 de febrero del 2020. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, Juan Diego López me puede decir cuál sería la variable de interés. Bueno, recuerde que tenemos un compromiso, muchachos. Para los que no estuvieron en la clase pasada, dime, Juan Diego. No te escucho, pero sí te leo. Sí te leo, pero no te escucho. Ya, el precio, sí, entonces, pero no es el precio de las acciones. Entonces es el índice, o el valor del índice Colcap, ¿cierto? Diario. ¿Alguien sabe qué es el índice Colcap? Es Pues, una ponderación de decía- las acciones con mayor valor en la Bolsa de Valores de Colombia. Correcto. De las acciones, se toman las acciones que tienen más peso en Colombia y entonces el valor de las acciones se hace una especie de ponderación por los precios de esas acciones y se computa un índice. Uno puede chequear cómo se computa ese índice, pero es básicamente, esa es la idea, eso. Y es algo que se toma de manera diaria. ¿De acuerdo? Es algo que se toma de manera diaria. Aquí es una cosa bien importante, vale la pena decirlo desde el punto de vista práctico, es que normalmente estos índices de las bolsas digamos, estos índices financieros que se tienen acá, eso es un índice, eso es conocido como un índice financiero, y este es un índice para Colombia. El caso de este índice financiero, uno lo que ve es que, por ejemplo, las mediciones, si bien se hacen a diario, pues usted no tiene, digamos, cómo hacer mediciones porque no hay mercado de valores en días, ni sábados, ni domingos, ni días festivos. Entonces, digamos que si yo, por ejemplo, digo esto es X1, digamos, este primer día fue, digamos, el lunes, este X2 es martes, luego X5 pues será, por supuesto, viernes, ¿cierto? Si no hay festivos aquí, y X6 pues será la observación en el siguiente día. El siguiente día donde se transan acciones. Entonces, digamos, si es un lunes, pues será el lunes. Y entonces uno se pregunta, pero entonces aquí hay una observación faltante. No, lo que pasa es que aquí no hay observación faltante porque no hubo realización de la variable de interés. Realmente, no hubo realización de la variable de interés. O sea, ahí no hay precio, no hubo forma de cómo computar porque no se negociaron. Entonces, aquí en este sentido, la serie de tiempo se consideran en este sentido que por ejemplo, para este caso, no hay observaciones faltantes. No es que falte para el sábado, no es que falte para el domingo. Incluso algunos al principio se pusieron, decían, pero ¿por qué no ponemos el mismo valor del viernes para el sábado y del domingo? Y si hay festivo, pues el del lunes también es el de ese día. Pues realmente llegaron a una convención de que se iba a trabajar de esta manera. ¿De acuerdo? O sea, en este caso, pues si es un día hábil donde hay transacciones y tenemos observaciones para ese caso, pues ese será una realización. Donde sea día feriado o día no hábil, pues simplemente no hay realización y se salta hasta la siguiente observación. Casi siempre pasa así en las bolsas de valores, ¿de acuerdo? En las bolsas de valores. Cosa diferente a la precipitación, porque es que la precipitación, o sea, si hay una observación faltante por acá, en un mes cualquiera de acá, o sea, si, no sé, suponga usted que se dañaron todas las estaciones hidrometeorológicas en el mes de enero por un montón de tiempo y no se pudo obtener. Pues es que esto sí es un dato faltante.
que es diferente a este contexto que tenemos acá. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna pregunta está ahí? No, señor. Profe, en el escrito dice como en la figura 1.5, note que, pues queda ahí, entonces no sé qué quería mostrar. ¿Cómo? En las notas de clase, un poquito más atrás, ahí abajito, dice en la figura 1.5, note que, pero pues no sé qué quería hacer notas. No, sí, por eso, eso está bien. Te encargo que me mandes un correíto poniendo eso, porque son detalles que se me han estado pasando, digamos que en ese sentido se me han ido pasando, como notas en construcción, se me han ido pasando detalles, de pronto se me quedó como un comentario, y entonces voy a revisar. De todas maneras, le agradezco que me mande un correíto para avisarme de esto, ¿vale? Gracias. Vale. Listo. Entonces vamos a aquí, pues ya más o menos tenemos idea de lo que son, pues, serie de tiempo. Entonces, cada serie de tiempo, que este era el contexto que nosotros estábamos tratando anteriormente, o sea, así los habíamos especificado, ¿cierto? Especificado en ese sentido. Entonces, vamos a reconfirmar algunas cosas que dijimos la vez pasada, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, las variables aleatorias X1 hasta Xt pueden presentar alguna estructura de autocorrelación y por lo tanto el supuesto de independencia que se venía asumiendo en nuestra aleatoria ya no se mantiene. Esto fue algo que lo hablamos la vez pasada, ¿cierto? Pues, ¿y esto por qué? Pues porque piense usted que si el día, por ejemplo, el día de hoy llovió, ¿cierto? O en un día lluvioso, por ejemplo, o un día caluroso como quizás el de hoy, si hoy hizo calor, eso influye en que quizás mañana pues pueda volver a hacer calor. O sea, hay una alta probabilidad de que si hoy no llovió, mañana tampoco vaya a llover. Claro, bueno, estamos en Colombia, estamos en Bogotá y aquí cualquier cosa puede pasar, pero lo más seguro es que haya una alta probabilidad de que si hoy no llovió, mañana tampoco vaya a llover, si estamos hablando de la precipitación diaria. Si estamos hablando, por ejemplo, del precio de las acciones, si el valor de una acción bajó en un día determinado, los días anteriores ha venido bajando, pues eso puede influenciar a que en el siguiente periodo de tiempo pues haya una subida o una bajada dependiendo las observaciones, dependiendo lo que haya sucedido. Entonces, digamos, el pasado, la información pasada puede influenciar a la información presente y a la información futura. Entonces, eso lo que nos hace es que hay un tipo de autocorrelación y eso lo hablamos la clase pasada, ¿de acuerdo? El caso de que las unidades experimentales que generan la serie de tiempo son diferentes, ya no necesariamente, ya les expliqué por qué. En este caso, pues no vale la pena, no tiene sentido hablar de unidades experimentales, pero si usted quiere hablar de unidad experimental, lo máximo va a decir una. Y una tercera cosa es que debido a algunos comportamientos o características que se pueden presentar en las series, el supuesto de que tengan la misma distribución podría no mantenerse. Y aquí hay un ejemplo claro. Bueno, en las dos tienen un ejemplo claro. Si usted mira, por ejemplo, aquí por ejemplo, esto que estamos viendo acá son los meses mire que son, digamos, las series mensuales, ¿cierto? Pero aquí están rescatadas los meses de enero. ¿Qué pasa con las lluvias en los meses de enero? ¿Ustedes qué pueden notar? Son inferiores al resto. Son inferiores sí, cierto, son inferiores. O sea, uno podría decir que en promedio los meses de enero tienen lluvias mucho menor a que, por ejemplo, a estos meses de acá que son como marzo o abril. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, esto puede suceder. Entonces, los momentos de las variables aleatorias pueden ser distintos en cada instante del tiempo. ¿De acuerdo? Lo mismo que sucede acá. Por ejemplo, los momentos de las variables que generaron estos valorcitos, por ejemplo, estas por acá, los momentos o la media, la primera, digamos el primer momento de la variable que generó este valor acá es muy diferente a esta que generó por acá y muy diferente a esta que generó por acá. Entonces, ya de entrada, si los primeros momentos son diferentes, pueden ser diferentes en este caso,
o son diferentes como en este ejemplo, en serie de tiempo puede ocurrir esto, y entonces el supuesto de que sean idénticamente distribuidas, pues ya eso no se da, y eso pues ya era algo que habíamos discutido en la clase inmediatamente anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta o vamos bien hasta ahí? Vamos recapitulando, llevo harto, yo voy a empezar un poco despacio algunas clases, pero después voy a ir yendo quizás un poco más rápido, ¿listo? Brian, ¿iba a decir algo? No, que todo bien, profe. Listo, gracias. Entonces, es importante, y porque aquí hablábamos de aspectos de serie de tiempo, es importante o más bien, una serie de tiempo puede tener algunas características o patrones, ¿de acuerdo? Una serie de tiempo, o sea, una gráfica como estos, o los datos de esto, pueden tener ciertas características o patrones que nosotros podamos observar directamente de la gráfica, y algunas de ellas no son observables directamente directamente viendo la gráfica. Entonces, digamos, algunas características que pueden tener la serie de tiempo y la vamos a llamar así, es la tendencia. ¿Y qué es la tendencia? Pues bueno, vamos a tratar de leer en este caso lo que se define como tendencia, y básicamente tendencia es un comportamiento determinístico o aleatorio, el cual hace que las observaciones no fluctúen alrededor de un valor medio específico fijo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, pregunta, la serie Colcap, que es esta que tiene acá, ¿ustedes creen que tiene tendencia, sí o no? Sí, sí, señor. Sí. ¿Por qué? Porque va creciendo, se podría... ¿Porque las observaciones fluctúan o no fluctúan alrededor de un valor medio específico? No fluctúa. No fluctúa. No fluctúan alrededor de un valor medio específico, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues, pues claramente la serie Colcap presenta tendencia. ¿Qué creen ustedes de las lluvias? Sí, o sea, si hay una fluctuación alrededor de los valores medios. Ya no tiene tendencia. O sea, no tiene tendencia. O sea, al parecer la serie de lluvias pues no tiene una tendencia. Claro, imagínense que tuviera tendencia estas lluvias, por ejemplo, este nivel de lluvias o esta precipitación promedio de lluvias en Colombia. Imagínense que tuviera una tendencia o creciente o decreciente. ¿Qué pensarían ustedes de ese supuesto? Si es creciente, que nos estamos inundando cada año más. Sí. O sea, iríamos muy mal. Y si es decreciente, pues que tenemos sequía, ¿cierto? Así es. Sí, normalmente este tipo de series, las series climáticas y eso, no deberían mostrar fluctuación, o sea, no deberían mostrar una tendencia dramática a lo largo de los años, pero pues bueno, ya sabemos que el cambio climático, ya sabemos que un montón de factores hacen que estas series climáticas pues están empezando como a generar tendencias. Por ejemplo, la temperatura global mundial pues ha venido a una tendencia a aumentar, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, pues es un hecho que no debería estar pasando, pero que estamos viviendo por ello. Entonces, esta serie aparentemente no tiene, digamos, no presenta tendencia. Una cosa importante acá, y la vamos a especificar, pero la tendencia hace referencia, la tendencia básicamente hace referencia a la función de medias. Que vamos a hablar un poco más adelante. A la función de medias. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, hay que pensar un poco en que si las medias de la serie no se están manteniendo constantes a lo largo del tiempo, o como decimos ahí, no se mantiene
alrededor, las valores no se mantienen alrededor de un valor específico, oscilando alrededor de un valor específico, pues automáticamente esta es una serie que presenta tendencia. Voy a escribir aquí rápidamente, acá, voy a hacer una gráfica, permítame, voy a empezar a utilizar esta herramienta porque antes me quedan esas líneas bien feas. Entonces aquí tenemos, esta es una serie de tiempo y voy a suponer que este es el comportamiento de mi serie. ¿De acuerdo? Esta serie claramente presenta tendencia, ¿verdad, Andrea Moreno? ¿Qué piensas tú? ¿Tiene o no tiene tendencia? Sí, sí, señor. Sí, listo. ¿Y qué piensas tú? ¿Será que sigue un patrón determinístico esa tendencia o será que tiene un patrón que es como aleatorio? Diría que determinístico. Dirías que determinístico. Sí, muy bien, porque al parecer la tendencia, ¿cierto? La tendencia que tiene esta serie tiende a seguir una función, tiende a seguir, o sigue más bien, para no cambiar, no, sigue, al parecer, a una función determinística del tiempo. ¿Y qué función determinística del tiempo tiene esa tendencia? ¿Alguien me puede decir? Lineal. Lineal, correcto, como una línea recta creciente, ¿no? Muy bien. Ok, en cambio, ¿qué pasa con esta serie de acá? ¿Qué pasa con esta serie de acá? Perdón, esta última parte quedó como... ¿Qué piensan de esta serie? ¿Tiene una tendencia determinística? ¿Qué piensan ustedes? No, no tiene tendencia. No. No tiene, o sea, ¿sí tiene tendencia o no tiene tendencia? Tiene, pero no determinística. Tiene tendencia, correcto. Tiene tendencia. Pero es no determinística. Porque no parece tener un patrón determinístico del tiempo, ¿no? O sea, no parece seguir ninguna función determinística del tiempo, por lo menos conocida, ¿no? Seguramente, como matemático uno puede decir, no, pero es que eso sí se parece a algún comportamiento de alguna función matemática. Pues seguramente sí, pero bien rebuscada, ¿no? Entonces, en este caso, cuando no chequeamos, no vemos un patrón claro, fundamental, pues entonces lo que diremos es que esta tendencia, que la serie presenta una tendencia, pero no es de tipo determinística, sino posiblemente de tipo aleatorio. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? ¿Ese es el mismo caso de la gráfica de las lluvias? Ese no es el mismo caso del caso de las lluvias. En el caso de las lluvias, pues permítanme acá, en el caso de las lluvias, lo que está sucediendo acá es que uno puede mirar, permítame, yo lo hago, aquí parece que las lluvias están siempre oscilando alrededor de este valor medio específico, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver un aspecto del por qué, por ejemplo, se presentan estos comportamientos como determinísticos, pero esto es por otra razón o por otro motivo, que lo llamaremos, que es el siguiente aspecto que voy a mencionar, que se llama el ciclo estacional. ¿De acuerdo? Pero no, en este caso uno observa que parece que los valores están oscilando alrededor de esta línea que estoy pintando acá. ¿De acuerdo? Marcela.
Sí, gracias. ¿Vale? Muy bien. Entonces, más o menos entendido lo que es una serie que presente tendencia y que, pues, digamos, solo con ver la gráfica podemos más o menos detectar si esa, o sea, con la sola gráfica, lo que quiero decir aquí es que solo con la gráfica hemos detectado si una serie presenta o no presenta tendencia y si aparentemente es determinística o es de tipo no determinística. En este caso, pues lo diremos que es aleatoria. ¿De acuerdo? Profe, una preguntita, qué pena, disculpe. Sí, señor. Ahí entendí bien la tendencia determinística, pero la tendencia aleatoria no la entiendo aún. Pues O sea, la tendencia aleatoria es que hace referencia a que la serie no sigue un patrón o una función determinística del tiempo. Entonces, por ejemplo, bueno, por lo menos conocida, ¿no? O sea, razonablemente conocida, porque es que si usted pintemos esto por acá. Pintemos a la función, no sé, pintemos la función exponencial decreciente. Entonces la función exponencial decreciente es como algo así, ¿no? ¿Sí? Este es como e a la menos t, ¿cierto? Aunque yo aquí lo pinté mal porque pinté el eje más a la izquierda, pero pinté el eje más a la izquierda, entonces lo que voy a hacer es así. ¿Listo? Supongamos que esta función es una función determinística del tiempo. O sea, esto es e a la menos t. Entonces, ¿qué será una serie que siga a esta función determinística del tiempo? Pues no sé, la voy a pintar y ustedes me dirán, algo como así. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, esta serie de tiempo que estoy pintando ahí de negro, pues parece seguir un patrón determinístico, donde ese patrón determinístico está dado por esta función e a la menos t. ¿De acuerdo? Cuando una serie no tiende a tener eso, como por ejemplo, en el caso de la serie Colcap, si lo pueden ver la serie Colcap ustedes con detalle, la serie Colcap no parece tener un patrón fijo definido. Sí parece que va creciendo, pero note que, por ejemplo, por acá crece, pero por acá vuelve y decrece, por acá sube, por aquí vuelve y baja. O sea, a pesar de que a lo largo de todo el periodo parece que puede ir creciendo, pero su patrón no es, o sea, tiene una tendencia creciente, ¿cierto? Pero su tendencia no tiende a seguir una función determinística del tiempo. Como cuál, por ejemplo, como el que le acabo de mostrar. Esta es una función determinística del tiempo, e a la menos t, ¿cierto? Y una serie que siga ese patrón determinístico es esta que acabo de pintar acá. Entonces aquí diríamos que, por ejemplo, esa serie pues parece tener una tendencia determinística. No sé si con esto me hice entender un poco más. Sí, profe, muchas gracias. Ya ahora sí me quedó claro. O sea que cuando hay tendencia, pero no es una función clara, se dice que es tendencia aleatoria, ¿sí, profe? Sí, o sea, digamos que no, donde no parece tener una, o sea, ojo, la tendencia puede ser creciente, decreciente, eso no importa, ¿de acuerdo? O sea, aquí la parte importante es que lo importante aquí de la tendencia es entender de que las observaciones no están oscilando alrededor de un valor específico, un valor medio específico fijo, ¿de acuerdo? Esa es la parte importante acá, que ya sea aleatoria, como en el caso de Colca, o ya sea determinística como este que acabo de pintar acá, eso ya es otra cosa, ¿vale? Vale. Luego vamos a hablar otra característica que puede presentar una serie de tiempo y que de pronto la podemos detectar con frecuencia esa la podemos detectar
a través de, con solo ver la gráfica, es un patrón o una característica estacional, un patrón estacional. ¿Y qué es un patrón estacional? Pues un patrón estacional es aquel que hace que el valor medio, como lo tengo más o menos aquí, esto no es una definición formal, pero es una definición intuitivamente, lo ayuda a pensar en eso. Entonces, tiene un patrón estacional o tiene un ciclo estacional si el valor medio depende del mes o el día considerado en un periodo fijo o regular. Fijo o regular es que se repite sistemáticamente. Esto aquí, periodo fijo o regular, esto aquí, periodo fijo o regular, es que se repite sistemáticamente a lo largo de toda la serie. Entonces, voy a mostrarles una serie que tiene claramente ese patrón cíclico. Y es esta serie que aparece acá. Esta serie es la serie más conocida en serie de tiempo y es la serie que Bose y Jenkins, que fueron los que se inventaron la metodología, las primeras metodologías para analizar series de tiempo a través de modelos ARMA y ARIMA, propusieron esta serie de tiempo porque esa serie de tiempo tiene todas las características que yo les voy a nombrar acá, que podría tener una serie de tiempo. ¿De acuerdo? Características o patrones. Entonces, por ejemplo, claramente, acá hay un patrón cíclico estacional de periodo fijo. De periodo fijo ya vamos a explicar por qué. Entonces, mire que aquí hay este comportamiento, permítame, lo voy a dibujar aquí, este comportamiento acá, ¿de acuerdo? Y ese comportamiento se repite sistemáticamente, ¿qué? Durante todo el periodo, durante todo el tiempo que dura la serie. Bueno, ya sea aquí o acá o acá. Y ese patrón sistemático regular, ¿de acuerdo? Tiene un periodo fijo. En este caso es una serie, este caso es una serie que cuenta el número de pasajeros mensuales que tuvo una aerolínea y el periodo fijo o periodo regular del que habla es lo que dura en completarse el ciclo, que en este caso son 12 meses. O sea, todo el ciclo que estamos viendo acá, dura 12 meses. O sea, el periodo o el tiempo que tarda en completarse el ciclo que estamos teniendo es de 12 meses. Entonces, este dura 12 meses, y esa duración es fija a lo largo de todo el tiempo, de todo el tiempo muestral que estamos hablando. Entonces, cuando tenemos un patrón así de este comportamiento, a esto se le conoce como que la serie, o se le dice que la serie tiene un ciclo estacional, ¿de acuerdo? Y en este caso depende del mes. Depende del mes en que esté. O sea, por ejemplo, ¿qué sospechan ustedes? Esto es una serie de pasajeros de una aerolínea estadounidense. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, que este mes, ¿cuál será? Estos meses de acá, ¿cuáles serán? Diciembre. Uy, no. Por eso yo quería Como julio, ¿no? Sí, como a mitad de verano. Como en verano. Como en verano, ¿cierto? Los del hemisferio norte tienen las vacaciones chéveres, para ellos son en el verano, que son, digamos, meses de julio, realmente. Julio, agosto, más o menos son los picos altos allá digamos, son los meses de verano allá. Entonces, esos son los picos, terminan siendo los picos altos en este caso, ¿de acuerdo? Y tiene dos valles. Bueno, tiene los valles por acá, que es, digamos, los meses de enero, casi que de cada año, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, esta es una serie que tiene un patrón o tiene un ciclo estacional, ¿de acuerdo? Este es bien evidente que tiene un ciclo estacional. ¿Estamos de acuerdo con que es bien evidente que tiene un ciclo estacional? Sí, señora.
Entonces, ese comportamiento tiene, o sea, ese comportamiento cíclico es porque se repite, es sistemático a lo largo de todo el periodo muestral. ¿De acuerdo? ¿Qué creen ustedes de esta serie que aparece acá? Pareciera también, ¿no? Sí, pareciera también. ¿Qué piensa Miller, Said? O Miller, no sé. Miller, profe, Miller. Miller, perdón. Yo creo que también tiene un patrón de ciclo estacional. Un patrón estacional, ¿cierto? Un patrón estacional, correcto. ¿Alguien tiene una percepción diferente? Porque es que, ojo, esto es lo que uno alcanza a percibir, ¿no? Ya después, mire que aquí estamos haciendo esto, ¿cómo se llama? Muchachos, desde el punto de vista estadístico. ¿El análisis exploratorio? Un análisis exploratorio y descriptivo, ¿no es cierto? ¿Sabe? Con la sola gráfica, mire que esto de la serie de tiempo resulta bonito en este sentido, porque la pura gráfica ya me puede, no siento que es que me va a entregar, pero me puede entregar mucha información acerca de las características que puede tener la serie. La sola gráfica, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si tiene un periodo fijo, un periodo fijo estacional, o, por ejemplo, series de tiempo, por ejemplo, y series de tiempo que tienen ese tipo de patrones estacionales, uno en muchos casos los puede ver de manera fácil, pero en otros casos no se dejan detectar de manera fácil. Sobre todo, o sea, los patrones cíclicos, lo que quiero decir es que los patrones cíclicos estacionales, por lo general, se pueden detectar de manera fácil con solo ver la gráfica si la serie no es de alta frecuencia. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con una serie de alta frecuencia? Una serie se considera alta frecuencia si podemos medir la variable de interés en intervalos de tiempo muy cortos. O sea, piense, por ejemplo, en series que se miden cada hora o series que se miden cada minuto. Bueno, hoy en día con la facilidad que tenemos de la tecnología podemos medir series cada segundo, cada milisegundo, pero pues digamos, no, esas series son series de muy alta frecuencia, series que se miden una después, digamos, la medición que tuvo lugar en un instante del tiempo y la siguiente observación se midió en un espacio de tiempo muy corto. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, esas series son de alta frecuencia. Entonces, cuando tenemos series de alta frecuencia, los patrones cíclicos ahí no se dejan ver tan fácil, entonces uno tiene que requerir de otras técnicas que vamos a ver adelante, como por ejemplo el periodograma, a ver si se dejan, o otras estrategias como gráficas, como unas grafiquitas de calor o unas gráficas, por ejemplo, de cajas que le permitan a uno detectar si hay o no patrones cíclicos de periodo fijo. Entonces, por ejemplo, les adelanto que, por ejemplo, las series de consumo de energía son series que tienen ciertos ciclos o tienen más, además, vale la pena decir que las series de alta frecuencia pueden tener más de un patrón cíclico. O sea, se pueden repetir, por ejemplo, que cada hora de cada, digamos, o que cada hora de cada día se presente un comportamiento cíclico. O sea, digamos, si hablamos de una serie de energía, por ejemplo, en las horas de la noche, pues vamos a tener los picos altos de energía. En las horas
las horas valles van a ser después de, digamos, las 10, 11 de la noche hasta la madrugada, y luego otra vez vuelve a tener otro pico alto otra vez en ese caso, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, los fines de semana, pero no solamente un patrón horario, sino puede ser un patrón diario. ¿A qué me refiero con patrón horario? Pues que puede ser que los fines de semana tenga más altos comportamientos, mientras que entre semana tenga un comportamiento más bajo. Entonces, ese patrón cíclico se puede repetir a lo largo de todo el año. E inclusive por meses, porque como ustedes saben, los meses de diciembre tienden a consumir más energía que en los meses de, por ejemplo, ya enero o febrero, que es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero decir con esto es que en series de alta frecuencia, los patrones cíclicos estacionales a veces son difíciles de chequear directamente visuales. Cuando las series no son de tan alta frecuencia, como series, por ejemplo, mensuales o series trimestrales, detectar los ciclos puede ser mucho, los ciclos estacionales son mucho más fáciles. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí, profe. Señor. Sí, señor. ¿De acuerdo? Entonces, claro, entonces la pregunta es aquí, entonces la pregunta es una cosa importante acá. Ya hemos hablado de tendencia y de comportamiento o del ciclo estacional. Una pregunta que se le viene a la mente, y así rapidito, si la tendencia, si una serie tiene tendencia y esa tendencia usted la detectó y parece ser determinística, ¿uno cómo podría modelar una tendencia de tipo determinística? O sea, ¿a través de qué podría uno modelar esa componente determinística de la serie? La función que pues está siendo Una determinada. función que depende de quién. Pues del tiempo, ¿cierto? Una función que depende del tiempo. ¿Sí o no? Entonces, pues entonces no sé, si usted ve que tiene forma lineal, entonces uno dice, esto es como A más B por T. Y entonces este entra a ser un parámetro del modelo. ¿Sí? Pregunta. Los componentes cíclicos, ¿cómo creen ustedes que se podrían modelar en una serie de tiempo? Una función sinusoidal. Con una función sinusoidal, ¿cierto? Como seno o coseno, como seno de omega más alfa t, o coseno de omega más alfa t, como una función cíclica, que las conocemos. ¿Por qué? Porque las funciones cíclicas, estas funciones senos o cosenos, tienden a tener un periodo ¿qué? Fijo, ¿cierto? Tienden a tener un periodo fijo. En este caso, si es modelada, pues bueno, por seno o por coseno, pero tienden a tener un patrón fijo. ¿Me siguen? Entonces uno podría, y aquí los parámetros de interés, pues por lo tanto, entonces los parámetros de interés deberán ser omega y alfa t. Entonces ya uno va pensando, ¿cómo puedo modelar esto, no? ¿Me siguen? Vale, perfecto. Vamos a ir aquí. Vamos a hacer un receso, ¿cierto? Nadie se postuló como monitor. Vamos a hacer un receso de 5 minutos. Entonces son 18:55, a las 19 en punto. Regresamos, ¿listo? ¿Les parece? ¿O seguimos? Sí, señor. Sí, profe, nos parece. Sí, profe. Listo, profe. Vale, ya hablamos.
¿Listo, chicos? Sí, profe. Listo, Sí, profe. señor. ¿Vieron el resumen del primer tiempo? No van a decir nada. No, profe. Muy bien, Luisa, así es. Listo, chicos. Entonces estábamos hablando del ciclo estacional. Luego viene, digamos, también el tema, se llama un componente cíclico, un patrón cíclico diferente al ciclo estacional, porque el ciclo estacional también es, digamos, es un componente que es cíclico, como lo acabé de decir o como lo he venido diciendo. Es un componente cíclico, pero la diferencia entre el comportamiento cíclico estacional y el comportamiento cíclico como tal, así solito, es que pues el valor medio también puede depender no necesariamente del mismo mes o del mismo día, ¿de acuerdo? Es decir, el periodo no necesariamente es fijo y la cosa importante acá es que normalmente los periodos de la componente cíclica son más largos que el del ciclo estacional. ¿A qué me refiero yo con esto? Es que este es un concepto un poco más difícil de entender, es un poquito más difícil de entender, pero el punto aquí es que a diferencia, perdón, yo vuelvo acá, a diferencia de este comportamiento cíclico que siempre tiene un periodo de 12 meses, siempre dura 12 meses, los cíclicos estacionales, los comportamientos cíclicos, algunos pueden durar, digamos, 15 meses, algunos pueden durar 18 meses, no tienen un periodo fijo en esto, pueden tener mezclados en ese sentido diferentes ciclos o diferentes periodos en este caso. Para este orden de ideas, o básicamente lo que estamos hablando aquí es que el comportamiento cíclico tiene al menos dos periodos diferentes. Claro, aquí hay una cosa interesante, es que una serie de tiempo puede tener un comportamiento cíclico estacional y además tener un patrón cíclico, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, la función, aquí hablábamos de que la función en este caso era función seno o función coseno y se mantenía el periodo, digamos que aquí el periodo vamos a considerar lo que sea en este caso, bueno, no es exactamente alfa, pero es una función de alfa realmente. Pues acá, para hablar de un patrón cíclico, tendrá que ser, por ejemplo, coseno de alfa 1 omega 1t más podría ser seno de alfa 1 más omega 1t más un coseno de alfa 2 omega 2t más un seno de alfa 2 más omega 2t. Entonces, en este caso, ustedes pueden chequear aquí que, perdón, ponerle otro colorcito para que se vea diferente. ¿Qué pasó aquí? No sé, está como... Está... En este caso, el periodo de este primer ciclo estacional, de este primera componente, el periodo de este primer ciclo está relacionado con omega 1 mientras que el periodo del otro ciclo está relacionado con omega 2. En este caso, entonces tenemos una mezcla como de dos ciclos, ¿de acuerdo? Y esa mezcla como de dos ciclos hace que la componente
o la componente cíclica está conformada por dos periodos o por dos frecuencias, también la podemos llamar así, con dos frecuencias diferentes. Por lo tanto, implica que entonces a esta ya no la podemos llamar, o la serie que tenga ese comportamiento cíclico no se le va a llamar ciclo estacional, sino simplemente que tiene una componente cíclica. ¿Cuál es el problema con esto? Es que uno de los principales problemas es que la componente cíclica diferente a la estacional, por supuesto, la componente cíclica diferente a la estacional, no es observable directamente de la serie de tiempo. O sea, no es tan evidente como cuando se presenta un ciclo estacional, por ejemplo, en este caso. Entonces se requiere de técnicas un poquito más sofisticadas, como les digo, del periodograma para detectar que efectivamente hay una componente cíclica en la serie. ¿De acuerdo? Este es un concepto un poco más complicado de entender, ¿no? Y vale la pena decir que muchas series tienen comportamiento cíclico estacional y comportamiento cíclico al mismo tiempo. Entonces, detectar de pronto el ciclo estacional puede ser relativamente fácil, pero detectar la componente cíclica es un poco más difícil y el modelamiento es un poco más complicado, ¿de acuerdo? No sé si me hice entender de pronto lo suficientemente bien o de pronto habrá que ilustrarlo un poco mejor. Profe, creo que la idea general está bien, pero si tiene un ejemplo gráfico, sería genial para sentar la idea. Ya, es que el comportamiento gráfico sí está, pero está un poquitico más adelante. Déjeme yo y vamos a ver si lo tengo aquí. Déjeme a ver si lo tengo por acá, porque puede ser que no lo tenga exactamente en el... Puede ser que no lo tenga exactamente en el qué. Permítame por acá. Permítame por acá a ver si encontramos algo que lo pueda explicar acá. No lo tengo acá. Déjeme. Ya, esta serie que tiene que ver, esta serie que aparece acá, que se llama el índice SOI. ¿Todos pueden ver esta gráfica que aparece acá? Sí, señor. Esta gráfica que tenemos acá es una gráfica que está relacionada, digamos, es el índice, el SOI o Southern Oscillation Index, donde básicamente, digamos que es un índice que permite, conocer como la temperatura del mar, ¿cierto? En la parte del hemisferio sur, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede con este tipo de serie de tiempo? Mire, esta serie que aparece acá tiene ese índice tiene este comportamiento que aparece acá y que a priori, se puede detectar que de pronto viendo la gráfica, tiene un ciclo de tipo estacional, se puede ver, y aquí uno la puede detectar, por ejemplo, en este caso, vamos a verlo un poco más adelante, que la función de autocorrelación tiene un comportamiento cíclico, o sea, si la serie tiene un comportamiento cíclico, entonces muy seguramente, si la función de autocorrelación tiene un comportamiento cíclico, es porque por lo general es porque la serie tiene una componente estacional, ¿de acuerdo?
Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En ocasiones, ese ciclo, permíteme acá, ese ciclo estacional, permítame por acá, ciclo estacional, o esa serie tiene también, además de un comportamiento ciclo estacional, tiene un comportamiento cíclico, ¿de acuerdo? Y ese comportamiento cíclico, pues usted no lo puede detectar directamente de la serie de tiempo como está apareciendo acá. Requiere de una estrategia un poco más sofisticada y es la del periodograma. Entonces, por ejemplo, permítame, es que justamente el periodograma, es que no lo tengo acá, es que tengo el ejemplo, pero lo tengo en R, entonces no lo tenía preparado acá para esta clase, pero con el periodograma, la parte importante aquí es que el periodograma, que, mira, aquí está en espectral.r, uno puede ver claramente que el periodograma para esta serie asociada me muestra que hay dos ciclos, bueno, hay realmente 3 ciclos, pero hay 2 ciclos de periodo diferente a la del ciclo estacional. Entonces, esta es una serie que además de tener comportamiento cíclico estacional, tiene un comportamiento cíclico que no se deja ver claramente, pues, en la serie. Este es un concepto, como le digo, del comportamiento cíclico que es un poco raro, difícil. Pero, por ejemplo, en este tipo de series aparece en las series económicas, por ejemplo, para detectar ciclos de negocios, pues también aparecen, porque a veces, digamos que ¿a qué me refiero con esto? Que las recesiones, los periodos de recesión y los periodos de expansión existen en la economía de países a lo largo de todo el tiempo. Y algunas recesiones duran más tiempo en un periodo de tiempo y otras duran menores tiempo. Entonces, esas recesiones que duran menores tiempos están asociadas con ciclos de periodos un poco más cortos, mientras que periodos de expansiones o de recesiones un poco más largas, pues van a tener o están relacionadas con ciclos de periodos un poco más largas. Y eso de pronto no se ve claramente en una serie. Entonces hay que modelarlas aparte. Digamos que es por ahora, como es una cosa intuitiva y una cosa meramente exploratoria, pues es a lo que más yo puedo llegar en este momento, porque ya necesitaría de técnicas un poco más sofisticadas. Y cuando veamos exploratoria, estadística, un poquito más de la parte exploratoria, vamos a hacer un ejercicio de simulación para chequear justamente este tipo de situaciones. Y voy a dar un poquito más de detalle en esa parte, ¿de acuerdo? Listo, profe. Vale. Bueno, una última, y por última no quiero decir menos importante, característica que puede tener, pues digamos, estoy mencionando solo algunas de ellas, es la heterocesticidad. La heterocesticidad es una componente que puede, digamos, puede tenerla o no puede, o podría no tenerla la serie. Y esto, digamos que para hablar de heterocesticidad, hay 2 tipos de heterocesticidad que hay presente en los datos. Pueden haber presente los datos y que pues tendrán que ser modeladas de manera. Hay una heterocesticidad que se llama heterocesticidad o variabilidad marginal, o sea, la varianza marginal es no constante a lo largo del tiempo, es decir, el recorrido de la variable se amplía o se disminuye con respecto al tiempo. Y hay otro tipo de heterocesticidad que es la heterocesticidad de tipo condicional. Entonces, estos 2 tipos de heterocesticidades hacen referencia a la siguiente expresión. Entonces, la heterocedasticidad puede ser marginal y hace referencia a la varianza, a la varianza de x sub t, ¿de acuerdo? A esta varianza de x sub t. Pero también puede
ser heterocesticidad de tipo condicional, y eso lo que quiere decir es que vamos a hablar de la varianza de x sub t dado la historia de x sub t. Entonces, a esta que tenemos acá se le conoce como heterocesticidad marginal, mientras que a esta que tenemos acá se le llama heterocesticidad condicional. Bueno, pero ¿qué es heterocesticidad? Pues que esta es una función que depende del tiempo. ¿De acuerdo? Es una función que depende del tiempo. Y esta de acá también es una función pues, que dependerá del tiempo t, del tiempo t menos 1 y así. Perdón. Esta es una función que depende de t menos 1, t menos 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Claro, heterocesticidad significa que la varianza es diferente para cada, bueno, podría ser hipotéticamente diferente para cada instante del tiempo, por eso lo hago depender de t. Aquí también lo que estamos diciendo es que la varianza, pero la varianza condicional es diferente a cada, digamos, es diferente en cada instante del tiempo, pero no solamente que es diferente, sino que depende de los valores de la variable anterior, digamos, de los valores que tomó la variable en tiempos inmediatamente anteriores. Entonces, hay que depender. ¿Cómo visualmente uno podría chequear de que visualmente uno puede de pronto ver si hay heterocesticidad de tipo marginal? A veces visualmente se puede ver, o sea, se puede chequear viendo la gráfica. Y en muchos casos vamos a hacer caso a lo que se ve en la gráfica, pero en muchos casos no se puede detectar y para eso utilizaremos un poco más adelante las transformaciones de Box y Cox para que nos ayude a detectar si hay posible heterocesticidad de tipo marginal. Mientras que la heterocesticidad condicional es mucho más complicado de trabajar y tratar, y de eso se hablará en los modelos ARCH y los modelos GARCH. Para los que tienen exposición de modelos GARCH, pues hablaremos de eso un poco más adelante. Pero la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo yo sé, o sea, si tiene varianza marginal no constante o heterocesticidad marginal una serie de tiempo? Pues, por ejemplo, vamos a ver que la serie de pasajeros, pues, tiene un comportamiento y permítame que lo voy a pintar de otro color. Lo voy a pintar de otro color. Pero acá, para detectar que esta serie tiene o estamos en presencia de heterocesticidad marginal, es porque ustedes observan que el rango de la variable, ¿de acuerdo? El rango de la variable se va aumentando a medida que el tiempo va aumentando. O dicho de otra manera, por ejemplo, en este caso, ustedes pueden observar que las montañitas acá al principio de la serie eran bien bajitas, por acá se están aumentando de tamaño las montañitas y acá al final las montañitas pues resultan mucho más altas que desde el principio. O sea, lo que estamos viendo es que el rango de la variable de interés no parece ser ¿qué? El mismo a lo largo del tiempo. O sea, las observaciones están oscilando alrededor, no están oscilando alrededor del mismo rango de valores. Aquí el rango de valores, por acá el rango de valores es este bien chiquito, mientras que por acá el rango de valores es ¿qué? Mucho más grande. Esto es un típico, o sea, esta es la forma en la cual visualmente uno puede detectar si la serie tiene o no presencia de heterocesticidad marginal. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de este que tenemos acá? ¿Ustedes qué creen? De pronto tendría condicional, no sé. Aquí no podríamos decir mucho, ¿no es cierto? Aquí le Sí, queda una no. duda. O sea, aquí hay dudas de si hay o no presencia de heterocesticidad marginal. ¿Qué piensan ustedes de esta? Sí la hay.
Sí, hay heterocelasticidad marginal. Parece haber heterocelasticidad marginal, ¿de acuerdo? O sea, Sí. ¿y por qué? Note que al principio de la serie, por acá al principio de la serie, el rango de valores, permítame que le voy a poner, el rango de valores está por acá, luego por acá empieza a crecer, luego por aquí vuelve a disminuir. Esto que estoy viendo acá es como el posible rango donde está moviéndose la variable de interés, ¿no? Y eso lo lleva a uno a pensar claramente de que hay digamos, lo lleva a uno a pensar intuitivamente, no claramente, intuitivamente, de que hay presencia de heterocelasticidad marginal en esta serie. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí, señor. Sí, señores. Sí, profe. Está claro, digamos, intuitivamente está claro el concepto de cuando hay varianza marginal no constante a lo largo del tiempo. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, claro, hay algunos casos donde uno queda como indeciso. Aquí, por ejemplo, como que no sé, pareciera que sí, pareciera que no. El rango de valor donde fluctúa la variable de interés, pues no, aquí no le deja uno muy claro. Entonces, aquí es donde uno se debe apoyar claramente en las transformaciones de tipo Box-Cox, como lo vamos a ver un poco más adelante. Pero inclusive, así hagamos transformación de Box-Cox y nos diga, mire, sí hay presencia de heterocelasticidad marginal en la serie, a veces, como no es una prueba de hipótesis, no es una prueba contundente, a veces queda uno con la duda y entonces lo que hay que hacer es un análisis paralelo, transformando la serie o sin transformar la serie. Porque una vez hayamos detectado que hay heterocelasticidad marginal, lo que hay que hacer, la forma en que la vamos a modelar o la forma en que la vamos a trabajar es haciendo una transformación, que no es lo usual en estadística, pero en este caso en serie de tiempo es lo que recomiendan hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué creen ustedes? ¿Esta serie presenta heterocelasticidad marginal, sí o no? A priori no pareciera. No, a priori no, ¿cierto? Muy bien. Vale. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Pues que la idea de todo esto es que, pues, primero que todo, nos demos cuenta que las series tienen algunos patrones, algunas características que están presentes. Segundo, que esas características que tenemos ahí, deben ser incluidas en un modelo estadístico. ¿Por qué? Porque imagínese que usted en una serie que presente tendencia, por ejemplo, a propósito, ¿esa serie tiene tendencia, sí o no? Esa serie de pasajeros. Sí, señor. Sí, parece tener tendencia, ¿cierto? Y parece que determinística o estocástica. ¿Determinística? Parece determinística. Parece determinística, claro. Claramente parece ser determinística. Mire, parece que esta línea recta parece una línea recta, parece tender a seguir una línea recta, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, imagínese que usted tenga esa serie de tiempo, que usted ya ha dicho, tiene tendencia, pero usted se haga el loco y no la modele. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que los pronósticos que van a tener, los pronósticos que usted vaya a hacer con un modelo que no tenga tendencia, pues van a ser unos pronósticos muy malos, porque si usted no tiene en cuenta esto de acá, pues en vez de tener un pronóstico en estos niveles de por acá, lo que va a tener seguramente es unos pronósticos por acá, y que claramente, pues, no hacen, digamos, referencia a lo que va a suceder en el futuro. Entonces, en ese orden de ideas, si usted no modela las características que tiene una serie de tiempo, no las incluye en un modelo, pues los pronósticos le pueden salir muy, muy, muy malos. Por fortuna, pues aquí está la estadística que le ayuda a uno a detectar todas esas componentes y ayudarlas a incluir en el modelo.
y eso es lo que vamos a tratar de hacer un poco en este curso. ¿De acuerdo? ¿Tenemos preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. Muy bien. Y entonces, como les hablé de que un modelo, de que la idea es incluir todas estas características, bueno, más otras que vamos a ir hablando con la medida que va avanzando el curso, esto debe ser incluidas en un modelo. Entonces, la pregunta, ¿qué será un modelo para una serie de tiempo o un modelo de serie de tiempo? Pues ahí viene la definición 1.1, que es una definición bien jodida, bien difícil de entender también, pero es la definición que tenemos y ahorita vamos a explicarla un poquitico antes de continuar. Entonces la definición 1.1 hace referencia a lo que es un modelo de serie de tiempo. Entonces leamos esta definición y ya trataremos de explicarla un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. ¿Qué es un modelo de serie de tiempo? Entonces, un modelo de serie de tiempo para los datos observados XT es una especificación de las distribuciones conjuntas o posiblemente son las medias y las covarianzas de una sucesión de variables aleatorias que es lo que llamaremos un proceso estocástico, de las cuales X sub t se postula que sea una realización truncada o parcial. Pucha, está bien complicado esa definición, ¿cierto? O sea, la definición, aunque está bien especificada, es un poco difícil de entender. Porque, bueno, vamos a hablar. Dice, un modelo de serie de tiempo para mi conjunto de datos, o sea, para mi serie de tiempo, consiste en que usted, a través de ese modelo, debe poder especificar las distribuciones conjuntas de una sucesión de variables aleatorias o lo que es llamado un proceso estocástico. Pues un proceso, entonces vamos por partes. ¿Qué es un proceso estocástico? ¿Qué es un proceso estocástico? Entonces, proceso estocástico. Pero aquí lo que estamos diciendo, bueno, tengo X sub t. Tengo X sub t, que es mi serie de tiempo. Entonces tengo un proceso estocástico. ¿Y qué es lo que dice que debe ser qué es lo que dice que debería ser un modelo de serie de tiempo? Pues lo que debería ser un modelo de serie de tiempo es básicamente un modelo, es aquel que permite especificar las distribuciones conjuntas, todas las distribuciones conjuntas de un proceso estocástico. Un proceso estocástico no es más que una sucesión, que lo vamos a anotar así, es una sucesión de variables aleatorias. Ustedes conocen qué es una sucesión de números reales. Pues piensen en un proceso estocástico como una sucesión, pero no de números reales, sino en vez de ser una sucesión de números reales, va a ser una sucesión de variables aleatorias. Entonces eso es lo que conoce como un proceso estocástico. Pues todo un proceso estocástico no es más que, por ejemplo, supongamos que el índice t son números naturales, entonces esto por expansión será x0, x1, x2, hasta x3, x4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, imagínense que un modelo para serie de tiempo, según la definición que tenemos ahí, es la definición que hay, pero es una definición que vamos a verlo desde el punto de vista práctico, no va a ser muy útil, desafortunadamente, pero es lo que tenemos acá y ya vamos a ir lidiando con esto. Pero entonces, imagínense que tengo una sucesión de variables aleatorias. Cuando hablo de una sucesión de variables aleatorias, ¿cuántas variables aleatorias hacen parte de esa sucesión? Pues primero, infinitas, ¿no? Infinitas variables aleatorias. ¿De acuerdo? Pero lo que me dice acá, lo que debo especificar, o sea, mi modelo, el modelo de serie de tiempo,
el modelo de serie de tiempo debe especificar todas las distribuciones conjuntas del proceso estocástico. O sea, dicho de otra manera, lo que yo debo tratar entonces de especificar es cómo es la distribución conjunta de x0, x1, x2, por ejemplo. Bueno, más bien, debo poder especificar la distribución de x1, x2, de x3 marginalmente. Debo poder especificar la distribución conjunta, por ejemplo, de x0 con x1, de x0 con x2, de x0 con x3 y así sucesivamente. Y después la de x1 con x2, la de x1 con x3 y así sucesivamente. Todas las distribuciones bivariadas y así sucesivamente con todas las trivariadas. Entonces, imagínense que un modelo, o sea, ¿a qué punto voy acá? Que a pesar de tener esta definición, un modelo es un modelo para un modelo de serie de tiempo debería ser capaz de especificar todo esto. Pero eso en la práctica, pues resulta muy engorroso porque yo debo especificar a través del modelo cómo son las distribuciones univariadas, bivariadas, trivariadas, cuatrovariadas, de un conjunto infinito de variables aleatorias. O sea, no tengo cómo acabar desde el punto de vista práctico. O sea, dicho de otra manera, a pesar de que el modelo de serie de tiempo es un modelo que debe poder especificar todo esto, pues la definición se queda corta en cómo vamos a hacer esto de acá. Entonces, es un poco complejo y es un poco incluso hasta ambiguo esta definición en el sentido de que es meramente, nos dicen qué debe ser un modelo de serie de tiempo, pero no nos dicen cómo construirlo ni cómo hacerlo. En la práctica, ¿qué es lo que hay que hacer? En la práctica, ¿qué se hace? En la práctica, ¿qué se hace? Pues se especifica el modelo a través de una ecuación. A través de una ecuación. ¿Y a qué me refiero con a través de una ecuación? Pues bueno, que yo digo, mire, es que el comportamiento de mi variable xt es igual a una constante más una constante multiplicada por la información que tengo inmediatamente anterior más un ruido aleatorio. A esto me refiero yo con una ecuación. Entonces, si usted observa acá, lo que estamos diciendo es que la variable aleatoria en el tiempo t se puede escribir como una función de la variable aleatoria en el tiempo inmediatamente anterior, claro, ponderada por una cantidad, ¿cierto? A la cual se le suma una cantidad, un intercepto, no exactamente un intercepto, pero se le suma una constante y se le pone un error aleatorio. Entonces, a través de una ecuación matemática estadística, vamos a tratar de definir el modelo. Claro, ese modelo debe ser capaz de tener, estoy hablando aquí todo un poco filosóficamente hablando. Estoy entrando aquí hablando un poco filosóficamente hablando. Entonces, este modelo o esa ecuación matemático-estadística debe tratar de reflejar o de contener todas las características que yo haya detectado en la serie, por supuesto, mediante técnicas descriptivas, mediante técnicas quizás exploratorias, y todo eso debe ser involucrado dentro del modelo. Claro, esa ecuación matemático-estadística, como yo la estoy poniendo acá, puede ser así: xt igual a f de xt menos 1, xt menos 2, hasta un xt menos k, más un error aleatorio.
Puede ser así también, bien general, donde yo no especifico la forma funcional todavía de la función. En cualquier caso, esto se describe a través de una ecuación matemática que se conoce como una ecuación en diferencias estocástica. Ojo, y todo esto, permítanme decirles, es desde un enfoque de procesos estocásticos. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación matemático-estadística se conoce como una ecuación en diferencias estocástica. Este tema de ecuación en diferencias estocástica, pues, tiene su relación con las ecuaciones diferenciales que ustedes quizás en el curso, yo no sé si ustedes ya vieron el curso de cálculo de ecuaciones diferenciales, pero si ya lo vieron me van a entender, y es que esto tiene una analogía con el cálculo de ecuaciones diferenciales o con la solución de ecuaciones diferenciales. En este caso, y lo vamos a especificar un poco más adelante, esto que tenemos acá es una ecuación en diferencias. O sea, la ecuación de diferencias es como la versión discreta de las ecuaciones diferenciales, pero donde los objetos no son objetos determinísticos, sino son variables aleatorias. Son variables aleatorias. Entonces, las ecuaciones en diferencias estocásticas son como la versión discreta, pero de las ecuaciones diferenciales, pero además que incluye una componente estocástica, es decir, incluye variables aleatorias. ¿Me siguen, muchachos, hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, cuando yo hablo tanto, a veces tiende uno tiende uno a perderse. Cuando hablo tanto, así, y no escribo mucho, tiende uno a perderse un poco, pero mi idea principal es que se lleven esto, porque para la siguiente clase vamos a arrancar con procesos estocásticos. Pero la cosa importante acá, si ustedes recuerdan, aquí ¿quién ha visto el curso de cálculo de ecuaciones diferenciales? Alguien acá que me diga si ha visto o no ha visto el curso. Jonier, ¿quién más? Camila. Todos han visto, varios han visto aquí el curso, ¿de acuerdo? En una ecuación diferencial es como derivada de f de x igual a, no sé, x al cuadrado más 3x todo por dx. Entonces, el objetivo, por ejemplo, en una ecuación diferencial, pongámoslo aquí, el objetivo es encontrar ¿quién? Encontrar la función f de x que satisface la ecuación. O sea, dicho de otra manera, la solución de una ecuación diferencial es ¿una qué? Una función. Una función, ¿cierto? Y cuando ustedes veían ecuaciones diferenciales, allá, los que han visto el curso, la solución de una ecuación diferencial es una ecuación. Pues resulta que esto que tenemos acá, que se llama ecuación en diferencias estocásticas, pues al ser una ecuación, pues usted lo que busca es que solucionar la ecuación. Entonces, en las ecuaciones de diferencias estocásticas, usted busca, permítanme que aquí hago el paréntesis, voy a cerrar el paréntesis acá, lo que uno busca en las ecuaciones en diferencias estocásticas, en ecuaciones de diferencias estocásticas, se busca solucionar la ecuación. Eso es solucionar la ecuación. Pues la solución
a una ecuación de diferencia estocástica es un proceso. Un proceso estocástico. Un proceso estocástico. Nada más y nada menos. Y esto, entonces, está en relación con la definición general que yo di acá de un modelo de serie de tiempo. Porque a través de las ecuaciones en diferencias, estamos uniendo el concepto de proceso estocástico, porque el proceso estocástico es la solución ¿de quién? De la ecuación de diferencias. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen? Es la solución de la ecuación de diferencias. Y el modelo estadístico que yo quiero que refleje todas las características que tiene mi serie de tiempo, lo estoy tratando de definir a través de una ecuación matemática que la llamé ecuación de diferencias. Entonces, note que hay una relación directa, o sea, digamos, la definición de acá queda completamente caracterizada por la forma en la cual yo voy a proceder de ahora en adelante, y es trabajar a través de las ecuaciones en diferencias estocásticas, porque su solución es un proceso estocástico, ¿de acuerdo? Su solución es un proceso estocástico. Claro, hay una última parte que ya la voy a decir, con esto voy terminando el curso, digamos, la clase de hoy, y es que en este caso vamos a definir nuestros modelos a través de ecuaciones de diferencias estocásticas, donde su solución son procesos estocásticos, ¿de acuerdo? Son procesos estocásticos. Por lo tanto, afortunadamente, este curso no requiere de aprender a solucionar la ecuación en diferencias estocástica. No es el objetivo acá. O sea, aquí no vamos a aprender a solucionar formalmente cómo se solucionan las ecuaciones en diferencias estocásticas, no. Pero aquí sí vamos a aprender a caracterizar las soluciones de esas ecuaciones en diferencias para ciertos tipos de procesos estocásticos que vamos a tener de interés. ¿De acuerdo? Esa es la primera cosa importante. Entonces, para poder abordar esta parte del modelo estadístico, que lo vamos a hacer a través de una ecuación de diferencias, vamos a tener que hablar de procesos estocásticos. Por eso, en la siguiente sesión, vamos a hablar de procesos estocásticos y procesos de tipo lineal. Se conocen así de esa manera. ¿Me siguen? ¿Por qué tengo que hablar ahora enseguida de procesos estocásticos? Sí, señor. Sí, profe, es claro. Sí, señor. De acuerdo. Ahora, claro, entonces, como les decía a ustedes, y con esto ya voy terminando la clase de hoy, con esto lo que les quiero decir es que, bueno, yo tengo un proceso estocástico, tenemos en X sub T con T que pertenece a los naturales, por decir algo. Esta es una sucesión infinita. Aquí tengo X0, X1, X2, hasta XT menos 1 y hasta XT, y aquí continúa XT más 1, Claro, en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Pues que en la práctica yo no tengo una realización infinita de ese proceso estocástico. Yo lo que tengo es que una realización parcial de ese proceso estocástico. Y la realización parcial o truncada de ese proceso estocástico es una ¿qué? Y esa es la definición formal de lo que es una serie de tiempo. La realización truncada o parcial de un proceso estocástico. Eso es lo que se conocerá. Yo les dije a ustedes intuitivamente les dije que era una serie de tiempo y quedó todo intuitivo, pero esta es la definición formal de qué es lo que es una serie de tiempo. Una realización parcial o truncada de un proceso estocástico. ¿Me siguen? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, de acuerdo. Entonces, finalmente, pues entonces, los objetivos de un análisis de serie de tiempo desde un enfoque estadístico, va a ser el siguiente: establecer un modelo probabilístico que represente los datos. Ese modelo estadístico pues va a ser a través de una ecuación
en diferencias. Estocástica. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué debe tener ese modelo probabilístico que represente los datos? Pues debe ser capaz de incluir todas las características que desde un análisis exploratorio de datos de la serie de tiempo se haga. Luego, desde un enfoque, claro, por supuesto aquí vamos a hacer un enfoque paramétrico, aunque una de las exposiciones es un enfoque no paramétrico del análisis de serie de tiempo, pero de en adelante más. Si estamos en un enfoque paramétrico, entonces esta ecuación de diferencia debe tener claramente unos parámetros a estimar del modelo. Entonces vamos a estimar los parámetros de ese modelo propuesto. ¿De acuerdo? Por eso digo que asumiendo que es un enfoque paramétrico. Luego, después de esto, ¿qué hacemos? Comprobar la bondad de ajuste del modelo a los datos. Y finalmente, con el modelo ajustado, si pasó las pruebas de la verificación de los supuestos, pues vamos ya sea a entender el comportamiento de los datos o utilizar ese modelo para hacer pronósticos. Estos 4 pasos, bueno, por lo menos estos 3 primeros pasos, incluso el cuarto, si ustedes se dan cuenta, es el modus operandi del modelamiento estadístico. Por ponerle un nombre, por ponerle el nombre modus operandi. No es el más bonito, no es el más estético, o sea, pero es como yo lo entiendo. Si ustedes se han dado cuenta, si ustedes ya vieron el curso de regresión y si ya han visto otras formas de modelamiento como diseño de experimentos, como otro tipo de escenarios, este es el modus operandi. Usted propone un modelo estadístico que represente los datos, estima los parámetros del modelo, comprueba la bondad del ajuste y usa el modelo, pues bueno, para hacer lo que necesite. ¿Es cierto o no es cierto lo que estoy mencionando yo acá? Sí, señor. Sí, señor. Ese es el modus operandi del modelamiento estadístico, entonces no nos vamos a salir de esto. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, muchachos? Entonces, Sí, en resumidas cuentas, lo que hemos hecho hoy es introducir, voy a ir de lo último hacia atrás, introducir lo que es un modelo estadístico para un modelo estadístico para una serie de tiempo, que de esto se requiere un proceso, digamos, y que para poder hablar de esto se requiere de hablar de procesos estocásticos, porque esos modelos estadísticos son ecuaciones en diferencias cuya solución es un proceso estocástico. Entonces vamos a tener que hablar de procesos estocásticos en esta primera parte. Luego, ¿y por qué vamos a hacer un modelo estadístico? Porque ese modelo estadístico requiere capturar las propiedades o las características o los patrones que tiene la serie de tiempo. Que a propósito, ¿cuáles son esas características que vimos en la clase hoy, Vivian Daniela Garavito? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, que cuáles son esos patrones o características que puede tener una serie de tiempo y las queremos representar en un modelo estadístico. Puede ser la tendencia, el ciclo, si es estacional o no, la heterocedasticidad. Ajá, correcto. Esas son las características que queremos tener en cuenta en la serie. ¿De acuerdo? Y pues esto es lo que hemos hecho el día de hoy y espero que haya quedado pues por lo menos parcialmente claro. ¿Preguntas? Y vamos cerrando la clase de hoy. Profe, una última pregunta, es que me quedó una duda en la diferencia, ¿cómo todos notaron la diferencia entre varianza condicional y heterocedasticidad condicional y la otra? No noté bien la diferencia. Pues es que cuando hablo de heterocedasticidad marginal, lo que quiere decir es que la varianza de todas las variables, digamos, estoy haciendo referencia a la varianza marginal de cada una de esas variables aleatorias. Y cuando hablo de heterocedasticidad, es que esa varianza no es la misma para cada instante del tiempo. O sea, hay homocedasticidad, sí que, pues si esto no depende del tiempo. Y hay heterocedasticidad si esto depende del tiempo. A eso me refiero con la heterocedasticidad marginal. ¿De acuerdo? Que
la varianza para las variables aleatorias puede ser diferente para cada instante del tiempo. O sea, la marginal es... La varianza de X sub t. Esa es la heterocedasticidad normal, ¿no, profe? La marginal, sí. La marginal. ¿Y la de abajo cómo se llama, profe? Claro, esa es la que uno siempre ha conocido. Sí, esa es la que siempre uno ha conocido, claro. Pero en este curso también uno puede hablar de la heterocedasticidad de tipo condicional, y lo que hacemos referencia es a cómo es la varianza condicional de la variable x sub t dado su pasado. Si esa no es constante, pues diremos que hay heterocedasticidad de tipo ¿qué? Condicional. Pero si ella es constante, pues hay homocedasticidad de tipo condicional. Note que estos dos momentos son diferentes. Este es un momento marginal, mientras que este es un momento condicional. O es un momento de la distribución marginal, mientras que este segundo de acá es un momento de la distribución condicional. Son distintos, necesariamente. En forma general, ¿no? Vale, profe. Y en el dibujo que veíamos la tendencia, ahí había distribución, heterocedasticidad condicional o marginal. No, pues no, aquí hay marginal. Lo que pasa es que por lo general la heterocedasticidad condicional es no observable. O sea, usted no la puede, casi nunca usted la puede ver directamente, basado en la gráfica. Es muy difícil. Mientras que la marginal sí usted la puede ver, porque es mirar el rango o el rango de valores que toma la variable de interés, y si ese rango se va aumentando, por ejemplo, o disminuyendo en algunos casos, y aumentando o disminuyendo en eso, o sea, si eso depende del tiempo, ese rango de valores que toma la variable de interés, pues claramente hay heterocedasticidad de tipo marginal. Entonces, en este caso es marginal. Muchas gracias, profe. Ahora sí me quedó clarito. Gracias. Vale. Chicos, una pregunta más, si tienen. ¿Listo? Listo, muchachos. Muchas gracias. Gracias, Vale, profe. maestro, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias.